Muy buenas noches a todos mis hermanos, les saludamos en el nombre del Señor. Bueno, aquí en conjunto con mi esposa, le damos la cordial bienvenida, que Dios les bendiga y hoy día vamos a estar viendo la parábola de los dos hijos, ¿ya? Mateo 21 del 28 al 32, ¿ya? Y bueno, saludamos a la Primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, la Alianza de Fundo del Carmen, de Labranza y todos los congregaciones e iglesias del campo, que el Señor les bendiga. Y también, bueno, saludamos a todos los hermanos que nos siguen desde otras ciudades también, a través de YouTube, de Facebook, que el Señor les bendiga. Hoy en día le toca el estudio a mi amada esposa, así que ella está encargada de dar el estudio hoy día, así que el Señor les bendiga y nos ayude a entender su palabra. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanas. Tenemos dos hermanas aquí conectadas. Eh, Voy a compartir pantalla y después voy a orar por el estudio para que podamos iniciar. Ahí nos pueden decir los que están conectados si es que se ve. ¿Se ve la pantalla? Ya, ¿Sí? sí se ve, ya. Ya, ya, hermano. Vamos a partir entonces, vamos a orar al Señor para que nos bendiga en esta tarde. Bueno, Señor, te bendecimos, Padre Celestial, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por un día más que podemos eh, ponernos a disposición tuyo, Señor. Ponernos, Padre, para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a comprender, Señor, tu enseñanza, a comprender lo que tú querías decir, Señor, cuando la escribiste, Señor, cuando permitiste que inspiraste a hombres, Señor, para poder escribirla. Oramos, Señor amado, para que en el nombre de Jesús tú nos ayudes a poder internalizar, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Amén. Señor, a poder ponerla por obra, Señor, y que la enseñanza que tú quieres entregarnos el día de hoy, Señor, Padre Santo, podamos hacerla, Señor, cumplirla, Señor, para ti, para tu gloria, Señor, y porque queremos agradarte a ti. Señor, bendecimos a nuestros hermanos que están conectados ahora y también bendecimos a aquellos que a lo mejor aún están atrasados, pero que quieren conectarse, Señor, para que tú también apures, Señor, la conexión y les permitas, Padre, estar presente también en esta hora. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya. Vamos a iniciar entonces, hermanos, como les decía, hoy día vamos a ver esta parábola de los dos hijos. Yo le voy a dar lectura aquí para que ustedes igual la puedan buscar en sus Biblias. Se encuentra en Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. ¿Ya? Yo voy a leer la versión que está en el libro y ahí ustedes me van siguiendo con la versión que tengan ustedes. Dice así, Mateo entonces 21, 28 al 32. Parábola de los dos hijos. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, Sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Amén. Bueno, eh, esta parábola podemos ver aquí algunos puntos importantes en el contexto de esta parábola y en su contenido. ¿Ya? Aquí Jesús, para iniciar, comienza con una pregunta, que era uno de los estilos que utilizaba Jesús para enseñar. Ya a través de comenzaba con una pregunta.
Y bueno, ¿qué permitía esta metodología? Buscaba que en el fondo las personas pudieran como reflexionar, pudieran dialogar con él. En el fondo fomentaba que la persona analizara, ¿ya? Escuchaba y analizaba el mensaje de Jesús. Por eso Jesús utilizaba mucho este estilo de las preguntas, de la retórica, de poder como, no era un sermón solo para, podría decirse como para solo para escuchar, sino que la idea de él siempre era que la persona que escuchaba pudiera analizar, pudiera tomar conciencia de lo que él estaba diciendo y lo llevara a su mente en el fondo, a que no sea algo como un mensaje que pase, sino que en el fondo la idea era como hacerlos pensar, ¿ya? Y eso motivaba la reflexión entonces. Bueno, aquí, hablando del contexto también, Mateo colocó tres parábolas juntas para subrayar la obstinación de los líderes judíos. Está esta parábola de los dos hijos, está también la parábola de los labradores malvados y también la fiesta de las bodas. Bueno, ahí vamos a ver las otras parábolas, hoy día vamos a analizar la de los dos hijos, pero el objetivo de las parábolas es similar, que tiene que ver con esta obstinación o esta dureza de los líderes judíos, ¿ya? Eh, Hemos visto tanto el año pasado cuando vimos los milagros de Jesús y ahora las parábolas de Jesús, hemos visto mucho cómo era la actitud de, en este caso, de los líderes religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos y los saduceos. Y en este caso, bueno, él estaba hablando a más que nada a los fariseos, pero vemos que en varias partes de la Biblia vemos esta actitud como de dureza, de no querer aceptar el mensaje de Jesús en el caso de los líderes judíos. Y Mateo, como les digo aquí, junta estas tres parábolas para poder como tratar este tema de la dureza del corazón, se podría decir, de aquellos que eran llamados a poder enseñar la palabra al pueblo. Bueno, y estas enseñanzas presentan un reclamo muy fuerte de parte del Señor, como les decía, a las autoridades religiosas de la época. La actitud religiosa y hostil de algunos líderes religiosos chocaba con el estilo directo y dialogal de Jesús. ¿Ya? Bueno, no solo el estilo, sino que también la enseñanza, que el contenido más fuerte de la enseñanza de Jesús. ¿Ya? Aquí el contenido del mensaje de Jesús chocaba totalmente, y lo vamos a ver en la parábola, totalmente con lo que creían los líderes religiosos. Y ahí lo vamos a ir viendo también a medida que vamos pasando el estudio. Bueno, ese grupo de líderes, los fariseos, estaba consciente de las profecías mesiánicas. Ellos se sabían, la ley se podría decir, eh, de la A a la Z se podría decir. Ya se sabían las profecías del Mesías, conocían la ley, el Pentateuco, y también sabían del cumplimiento de los tiempos, de las profecías, etcétera. ¿Ya? Pero no aceptaban las enseñanzas del reino que presentaba Jesús, pues estas enseñanzas desafiaban la autoridad que se fundamentaba, según ellos, en las interpretaciones de la ley de Moisés. Ellos tenían una forma de interpretar tradicionalmente la ley de Moisés. Y este liderazgo religioso estaba preso, se podría decir cautivo, en ese tipo de comprensión tradicional, como bien encajonado de la ley de Moisés. Y aparte, reducían mucho la experiencia con Dios. O sea, una, que el tipo de enseñanza que ellos traspasaban era muy así, muy cuadrado, se puede decir muy legalista, como decimos muchas veces en nuestras iglesias, y a la vez era un contenido así como, tienes que hacer esto o no eres, no tienes una relación con Dios prácticamente. Era muy reducido su mirada de Dios, ¿ya? Ahora, yo los hago aquí, los quiero hacer un poquito participar con una pregunta.
¿Consideran ustedes que hoy en día la tradición y el reduccionismo religioso han influido en nuestra forma de ver nuestra relación con Dios? ¿De qué manera? Si ahí alguien tiene alguna idea o ha pensado en esta pregunta antes que pueda responder, si no, ahí les voy a ir nombrando para que puedan responder. Yo quiero decir algo, amada esposa. Bueno, una de las cosas que hablamos en la reunión de varones el día sábado, ¿ya? Ujú. Eh, Fue precisamente que hoy en día, ¿ya? Más que en ninguna otra época de la historia, tenemos mucho acceso a la Biblia. ¿Ya? Tenemos muchas versiones, paráfrasis, lenguaje actual, pero cuando se comienza a preguntar si las personas han leído la escritura completa, eh, ahí tenemos un problema, porque no Ujú. todas las personas han leído la escritura completa y eso quiere decir que si tú no lees la Biblia de manera completa, como para tener una idea general, no estoy hablando aquí Claro. de un estudio profundo, eh, podemos ser fácilmente guiados por la tradición Ujú. y, como dice ahí, por reducir a Dios conforme a lo que se tiene de la Biblia. O sea, si yo leo solamente el Nuevo Testamento, ahí también tengo Claro. un problema, y si leo solamente el Antiguo, ahí también tengo un problema grave de, de información. No tengo toda la información, todo el mensaje completo, ¿ya? Y bueno, y ahí podemos sacar un montón de cosas, como hemos dicho en otras clases, cuidado con los predicadores de YouTube. Ujú. Hoy en día se han levantado, incluso predicadores muy reconocidos ya, eh, se han levantado muchos predicadores a hablar en contra del diezmo, ¿cierto? Y de otras cosas más, y que no vamos a tocar ese debate hoy en día, Ujú. ¿cierto? Pero sí uno ve que hace falta identificar, se podría decir, los principios que se pueden ver en toda la escritura. Yo creo que para mí ahí hay una clave que hay que descubrir, y que eso es como trabajo personal, es como cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Ujú. Eh, Uno tiene que llegar o sea, primero tiene que tener las ganas de ir a entrenar con el tema de la Biblia. Pasa lo mismo, que el Señor Ujú. nos dé la motivación para leer la Biblia, y hay que ir viendo los principios rectores, ¿cierto? Incluso que se ven antes de la ley de Moisés, ¿ya? Ujú. Y ahí uno puede ir interpretando algunas cosas, y teniendo certeza que lo que está interpretando está, eh, no se sale, se podría decir, de, de lo que se ha llamado hoy en día como la sana doctrina, ¿ya? Eso no más quería decir. Sí, yo creo que mi esposo tocó un punto importante que son los principios. Yo creo que cuando uno lee la Biblia, uno tiene que entender los principios que hay detrás, o los principios por ejemplo, leo un pasaje, ¿cuál es el principio detrás de ese pasaje? Porque muchas veces nosotros mezclamos o en el fondo confundimos el principio con la forma, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Dando un ejemplo, por ejemplo, cuando fue la pandemia, mucha gente cristiana eh, dijo que conectarse online no era, no era espiritual, se puede decir, eh, porque teníamos que reunirnos, porque si no era con presencialmente no valía. Y claro, la pandemia nos demostró en el fondo que obligadamente estábamos encerrados, no podíamos salir libremente a poder celebrar un culto. Entonces en ese fondo, en el fondo era lo que teníamos disponible, pero aún así el Señor igual se movió en medio de la iglesia. Ya fueron circunstancias, pero no por eso
porque igual estábamos reunidos como ahora, en el Zoom, enfocándonos en la Biblia, meditando en la Biblia, alabando al Señor. El propósito lo estábamos cumpliendo, el principio lo estábamos cumpliendo de poder reunirnos. Quizás no estábamos presencialmente, pero estábamos unidos de igual forma, estábamos juntos, ya que el principio en el fondo de la iglesia es estar juntos, estar en comunión. Entonces, la forma era la que, claro, efectivamente, a lo mejor no era lo óptimo, pero sí estamos cumpliendo con el principio de poder reunirnos, de poder alabar al Señor en conjunto, ¿me entienden? Entonces ahí yo creo que ganó, se podría decir, con esa forma de pensar, ganó la tradición que decía, no, tenía que ser en la iglesia, si no, no vale, ¿ya? Eh, y no, pues no es así, ¿ya? Por eso yo digo, hay que ver cuáles son los principios que están en la palabra. Y lo otro, bueno, como les decía, el tema del reduccionismo, muchas veces nosotros limitamos mucho también al Señor, de cómo Él se puede mover, ¿ya? Cómo su espíritu se puede mover en medio de nosotros también. Eh, pero eso igual es un tema un poco más complejo, o poder entrar más en detalle, pero también se da. Ya, la hermana Angélica quiere levantar la manito, quiere hablar. Sí, quizás también porque esto mismo que estamos viendo que usted decía al principio de esta forma de enseñanza del Señor Jesús, no se aplica hoy día, po. Hoy día se aplica en general más bien la enseñanza de estas autoridades religiosas que usted mencionaba, Ujú, que es como, por ejemplo, el mismo tema de que decía el hermano Daniel, pastor Daniel, eh, de leer la Biblia desde principio a fin para encontrar el principio, no perder el principio teológico desde Génesis hasta el Apocalipsis. ujú. Y, por ejemplo, no se aplica este sentido de hacer reflexionar a la persona acerca de la importancia a través de preguntas, a través de cosas cotidianas, por ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con los jóvenes, aplicaba yo, por ejemplo, con la jovencita, una jovencita que había, su realidad, po, y le decía, a ver, ¿cuántas páginas de un libro te dan a ti en un ramo para leer? Ya, por ejemplo, 100, 200 páginas para una prueba, por ejemplo. Ujú. ¿Y, y por qué te cuesta tanto o por qué no aplicas eso mismo para leer la Biblia? Porque no leías la Biblia Claro. y se les dificultaba leer una hoja o leer diario, no sé, un capítulo, ¿entiendes? Sino hacer reflexionar a las personas en torno a como lo hacía el Señor Jesús, pues, sino que la enseñanza es impositiva, así, hay que leer la Biblia, es necesario hacerlo, ¿entiendes? Así como Mm. enseñaban ellos, pues. Y si no lo haces, ahí entra el reduccionismo, si no lo eres, no lo haces así, eres muy poco espiritual, o sea, ¿entiendes? Mm. Nos hace falta como maestros o personas que enseñan o que enseñamos también seguir estas directrices de enseñanza que el Señor tenía, porque si Él lo hacía en cuanto a esa forma es porque esa es la forma en que llega, como te decía, a la conciencia de la gente, es la forma de llegar a la conciencia y no de la otra forma. Sí, sí, bueno, ahí igual el Señor tenía una capacidad de enseñanza muy superior a lo que uno pueda tener. Y también, claro, hay personas que el Señor también ha capacitado para poder enseñar. O sea, igual está el don de enseñanza también, que el Señor también les da el talento, el don para poder enseñar. Eh, Sí, yo quería comentar algo. Bueno, cuando nosotros estábamos a cargo de una iglesia X, eh, hicimos un plan piloto, se podría decir, eh, como una prueba, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, cuando uno comienza a visitar a la gente, a conversar y cosas así, empezamos, y esto
no- quiero dejarlo bien en claro, no lo digo en tono de juicio, por favor, no me vaya a malinterpretar, pero sí uno notaba una falta de conocimiento bíblico, Ujú. ¿ya? Entonces, hicimos un plan piloto, se podría decir, bien cortito, ¿ya? De leer la Biblia y que las mismas personas, ¿cierto? Vayan diciendo qué es lo que entienden, ¿ya? Eh, y yo creo que eso es como muy importante porque claro, o sea, y con esto yo no estoy diciendo que la forma clásica de predicar esté mala, no estoy hablando de que el sermón expositivo esté mal, pero sí, como bien dice nuestra hermana Angélica, la escritura debe tocar nuestra conciencia Mm. y yo tengo que estar en contacto con la escritura, ¿cierto? Bueno, la reforma, cuando uno lee la historia de la iglesia, ¿por qué Martín Lutero descubre que la salvación es por fe? Porque él estaba estudiando la Biblia. Y Claro. ahí Dios toca su corazón, su Mm. conciencia y toda su teología, todo lo que él creía, ¿ya? Él como buen monje eh, tenía buenas disciplinas espirituales, oraba harto, leía harto la Biblia, ¿ya? Y en esa dinámica de buscar a Dios, fue su conciencia tocada de manera profunda para poder creer y descubrir que la salvación es por fe y no por las obras, ¿ya? Mm. Entonces, eh, yo creo que como iglesia nosotros debemos incentivar la lectura de la Biblia y, ¿ya? Si nosotros vemos que a las personas les cuesta leer la Biblia, nuestro primer paso como líderes, como pastores, es eh, que nos ayudemos a leer la Biblia lo uno al otro. No, esto no quiere decir, quiero también dejarlo en claro, no vamos a estar 5 días a la semana juntándonos con la gente, pero que nos juntemos de vez en cuando, una vez a la semanita, una vez cada 2 semanas, a leer la Biblia, que la gente entienda, a darle, se podría decir, como ese empujoncito Mm. para que puedan ellos ir eh, probando, masticando, por así decirlo, como que ellos vayan reflexionando en la escritura y que la misma escritura ya eh, sea la que les hable. Y lo último que quiero decir, ya, Ujú. hace poco, bueno, como le he compartido algunos por ahí, hubo una persona X que nos pidió a nosotros con consejería, ¿ya? Y en Mm. lo personal, ya, yo decidí más que darle un consejo, ¿ya? Le busqué textos de la Biblia sobre un tema en específico y le dije, lea, ¿ya? ¿Por qué quise hacer eso? Y esto yo también lo digo con mucho respeto porque de repente hay personas, ¿cierto?, que me llaman y me dicen, pastor, necesito un consejo, ya, ¿cierto? Uno lo escucha, eh, en confianza, obviamente, son personas que me tienen confianza, me dicen, pastor, necesito esto, tengo este problema, ¿qué me aconseja usted ya? Entonces el Señor obviamente ahí nos trae el recuerdo de la Escritura, mira, puede hacer esto. Como este era un caso de consejería, se podría decir un poco extremo, ¿ya? Bueno, el Señor en su gracia me guió para que la persona leyera la Escritura y ella misma vea, ¿cierto?, Mm. qué es lo que la Escritura dice. ¿Me entiendes? Entonces ahí es distinto, porque ahí Dios, ¿cierto? Cuando la persona está enfrente de la escritura, Dios mismo habla a la conciencia y dice, ah, esto tengo que hacer, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque Dios me lo está diciendo, ¿ya? Claro. Y preferimos, ¿cierto? Con Anita que sea así para que la persona, después de esa pequeña consejería, salga no tan solamente con decir, ya, el pastor me recomendó esto, ¿cierto? Sino que Mm. salga con una convicción de qué Sí. es lo que quiere Dios, ¿ya? Mm. Eso quería aportar. Muy bien. Última opinión, si alguien quiere dar su punto de vista acerca de esta pregunta. ¿No? ¿Seguimos entonces? Ya. Bueno, ahora vamos a entrar directo a la parábola. ¿Ya? ¿En qué consiste esta parábola de los dos hijos?
Bueno, ante la petición de un padre a sus dos hijos, uno responde, como leíamos, negativamente. O sea, le dice que no al papá, pero luego lo piensa bien y obedece. Mientras que el otro responde positivamente, le dice que sí, pero no obedece las instrucciones del padre. Entonces, ¿cuál es el hijo obediente? Bueno, obviamente el primero, porque en el fondo, si bien al principio le dice que no, pero después igual le hace caso, ¿ya? Y vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 12. Si alguien lo tiene por allí, lo puede leer. Acá lo tengo. Ya, ok. Ya. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. A ver. Bueno, como vemos allí, este es un mandamiento, ¿cierto? El mandamiento de honrar a los padres, ¿ya? O sea, lo que Jesús estaba explicando aquí o le estaba mostrando era importante, era uno de los 10 mandamientos en el fondo, ¿ya? ¿Y qué significa honrar a los padres? Bueno, en el Nuevo Testamento también podemos ver cuando Pablo también habla del honrar a los padres, ¿cierto? O sea, se complementa en el fondo con lo que decía el Antiguo Testamento. En parte, honrar significa hablar bien de ellos, de los padres, y hablarles con cortesía. Además, significa actuar en una forma que les muestre, bueno, cierta cortesía y respeto, ¿ya? ¿Y qué significa no obedecerles? Significa también desobedecer a Dios. O sea, en el fondo, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que este era un mandamiento, ¿cierto? El de honrar a los padres, de obedecer a los padres, de respetar a los padres era el mandamiento, ¿ya? Y por lo tanto era importante la parábola que estaba diciendo, aquí estaba enseñando Jesús, o cómo estaba usando este mensaje de la obediencia, se puede decir, ¿ya? Em, Para Jesús, ese acto de obediencia revela la naturaleza misma del reclamo divino tanto a los judíos como a los gentiles. O sea, a toda la humanidad el Señor le pide lo mismo, o el mensaje es el mismo. Dice, quienes obedecen a las enseñanzas del reino, aunque sean, en este caso de la parábola, aunque sean prostitutas y recaudadores de impuestos, quienes eran símbolo de una máxima pecaminosidad para los judíos religiosos. Recuerden que en este caso ellos rechazaban a las prostitutas y también a los recaudadores de impuestos. Ya ellos eran mal vistos por los líderes religiosos y por la sociedad en general. La sociedad judía en general miraba muy mal a estas personas. ¿Ya? Pero, ¿qué dice Jesús? A pesar de que podrían ser prostitutas y recaudadores de impuestos, ellos llegan al reino primero que cualquier líder religioso que, aunque se le enseñe el camino de la justicia de forma reiterada, no obedece a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería decir Jesús? Que para él, para el Señor, era importante la obediencia. Él lo estaba ejemplificando en este caso con padre y sus dos hijos, pero después también a los líderes religiosos o a los que estaban escuchando, él les dice, llevándolo a su contexto, las prostitutas y recaudadores de impuestos van a entrar primero que ustedes al reino de los cielos, porque ellos, a pesar de que, claro, con su forma de vivir, obviamente están rechazando a Dios, pero se arrepienten y se vuelven a Dios. En cambio, como veíamos anteriormente, los líderes religiosos tenían una actitud obstinada, una actitud dura de rechazo a Jesús y a sus enseñanzas. ¿Ya? Y a pesar de que Jesús les hablaba y les hablaba del camino de la justicia, del camino de Dios, de muchas formas, ellos no querían obedecer a la voluntad de Dios. Vamos a leer ahora Primera de Samuel 15:22. Ahí sí, mi hermana Lorena, por ejemplo, mi hermana Sonia o Moisés, ahí lo tienen para que puedan leerlo.
Primera de Samuel 15:22. Mi hermano Fabián también que está conectado. Nuestra hermana Verónica. Sí, la hermana Antonio también está. Sí, La Natalia hermana también. Verónica y Antonio están conectados también. Ahí que lo tenga por allí lo pueda leer, por favor. Lo tengo. Súper. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Claramente está confirmando lo que les decía Jesús a los líderes. Por más que ellos se afanaran, por más que ellos hicieran ritos, por más que ellos eh, cumplieran, entre comillas, con la ley de hacer sus rituales religiosos, el Señor se agradaba mucho más de la obediencia. Para él era importante la obediencia, ¿ya? Eso es clave, de hecho es uno de los principios que uno puede ver en la Biblia. Al Señor, no recuerdo si mi esposo me ayuda ahí, creo que es Isaías, donde les dice, harto estoy de sus lunas nuevas, harto estoy de sus sacrificios. Isaías capítulo 1. Perfecto, Isaías. Harto estoy de todo lo que ustedes hacen por mí. Yo quiero que su corazón sea transformado, que ustedes se entreguen a mí de corazón. Entonces, bueno, esa misma enseñanza nos llega al día de hoy también a nosotros, porque Dios nos ha cambiado, ¿ya? Bueno, algunos ejemplos bíblicos aquí puse respecto a los dos casos, pensando en los dos hijos. Unos fueron escogidos, pero lamentablemente se rebelaron contra el Señor, y ahí podemos ver algunos ejemplos como Adán, como Caín, como Saúl, Judas Iscariote, la esposa de Lot que miró hacia atrás, el pueblo de Israel, que si bien fueron llamados, fueron escogidos por Dios, se rebelaron y no confiaron en el Mesías como su Señor y su Salvador. Y muchos también de los reyes de Israel cometieron también en el fondo este pecado de que si bien el Señor quería que ellos pudieran seguirle, pudieran hacerle caso, en el fondo obedecerle, muchos de los reyes de Israel también rechazaron y se rebelaron contra Dios, incluso adoraban a otros dioses en el mismo templo de Dios. Y por eso también, como dice la Biblia, eh, el Señor, ¿cierto?, los hace cautivos a Babilonia y a Siria, ¿ya? Porque en el fondo ellos se rebelaron contra el Señor y sus pecados llegaron a tal extremo, a tal punto, eh, que ya el Señor ya no tenía otra forma de poder hacerles entender que enviándolos al exilio. Y otros casos también, podemos ver que fueron infieles en algún momento al Señor, pero después se arrepintieron. Podemos ver el caso de David, el caso de Jonás, ¿cierto? Que no quería ir a Nínive, pero después ya bueno, se fue a Nínive a poder predicarles. El caso de Pedro también, que negó al Señor, pero después se arrepintió. El caso, como vimos también en los estudios pasados, el caso del hijo pródigo, que volvió después de haberse arrepentido también, de haberse ido de la casa del padre. El caso de Mateo y Zaqueo, que eran recaudadores de impuestos, o sea, ellos eran rechazados por la sociedad, eran mal vistos, pero ellos, Mateo fue un discípulo, ¿cierto? Y Zaqueo, también ahí él invita a Jesús a su casa a poder compartir con él. Y aparte, Zaqueo busca restaurar la relación que tenía rota con aquellos a los que le había robado, se puede decir, ¿ya? También Pablo es un ejemplo claro de haber sido infiel, pero también se arrepintió, y el pueblo de Nínive, ¿ya? Ahí hay varios ejemplos, a lo mejor ustedes tienen otras personas en mente también, otros personajes bíblicos que igual pueden haber eh, estado en algunos de los dos caminos. Eh, Esperemos que el Señor nos ayude también si nosotros fallamos, que podamos volver al Señor siempre, ¿ya? Bueno, eh, seguimos con la parábola. Los procesos religiosos mecánicos, entendía el Señor,
era la prioridad para el liderazgo judío. O sea, esta forma mecánica de adorar al Señor, de adorar a Dios en este caso, para ellos eso era lo importante, cumplir con el rito. Para Jesús, sin embargo, lo más importante en la vida era el ser humano y su necesidad de Dios. Por eso vino a la tierra, ¿cierto? Sabemos que por eso el Señor vino a nosotros y nos vino a enseñar la voluntad de Dios. Debemos entender que para Jesús la fidelidad a Dios era más importante que las interpretaciones tradicionales de la ley. Sabemos también que Jesús vino a reinterpretar la ley en el fondo, ¿cierto? Él vino a poder darle el sentido real, el sentido que se había tergiversado por la enseñanza de los, en este caso de los fariseos, eh, y el Señor viene a darle la interpretación correcta, se puede decir, a la ley de Moisés, ¿ya? Y a cumplir la ley también. Solamente Él la pudo cumplir en su totalidad. Bueno, no sé si alguien quiere dar algún comentario por ahí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, Vamos súper respecto, bien, súper bien. súper, súper bien. Bueno, respecto a la cultura, acá es importante igual entender el contexto de la cultura judía. ¿Ya? Aquí, que ahora se ha perdido mucho, como en esta parte de Occidente, como el respeto a los padres. En ese tiempo, más que nada, en esa cultura, la autoridad de los padres en las familias y comunidades era pública e incuestionable. Como vimos en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, era un mandamiento honrar a los padres. Bueno, hoy día también el Señor también nos pide honrar a los padres, pero como ellos recibieron la ley de Moisés como pueblo, o sea, para ellos era muy, muy, muy importante poder tener a los padres como autoridad, ¿ya? Dentro de las familias, pero también a las comunidades. También había una percepción negativa, como les decía antes, que tenía la comunidad sobre las prostitutas y recaudadores de impuestos. Eran socialmente rechazados. Quienes seguían y aceptaban las interpretaciones rabínicas de la ley eran distinguidos, apreciados y respetados. Quienes no obedecían esas estrictas imposiciones eran considerados pecadores. Entonces aquí vemos varias cosas. Primero, que la autoridad de los padres era muy importante. Por eso aquí con la parábola también Jesús nos muestra, ya como que en el fondo el hijo que deshonra al padre o que le dice que va a ir y después no va, lo está deshonrando, le está desobedeciendo, ¿ya? En cambio el otro hijo sí lo está, finalmente lo está honrando. Y también, bueno, como les decía, acá Jesús dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. O sea, les quiere decir que incluso aquellos máximos pecadores o los más pecadores de todos van a entrar primero al reino de los cielos antes que los líderes religiosos. Es muy fuerte lo que les dice Jesús. Es eh, realmente como que mueve, como dice allí, Jesús desafía estas estructuras sociales, religiosas de aquel tiempo porque les está diciendo ustedes no van a entrar primero. O sea, pueden entrar si se arrepienten, obviamente. Pero ¿quiénes van a entrar primero? Que son aquellos que han escuchado el mensaje y lo han aceptado y lo creen, son las prostitutas y recaudadores de impuestos. Si a nosotros, por ejemplo, en este tiempo nos dijeran, eh, a ver, ¿a quién? No sé, un ejemplo, un ladrón o un asesino. Si Jesús nos dijera, un grupo de asesinos va a entrar primero al reino de los cielos que tú ya conoces al Señor, para mí sería como fuerte, fuerte, porque en el fondo uno como cristiano ya tiene como, entiende que ya sabe de la palabra del Señor, que ya em, quiere obedecer al Señor, pero muchas veces cuando estas estructuras religiosas nos tienen así como atados, como encajonados,
no estamos saliendo de la voluntad del Señor. Entonces aquí Jesús como que rompe esas estructuras religiosas, les dice, no, ellos van a entrar primero que ustedes, ¿ya? Y también, bueno, esto también es cultural el tema de que todos aquellos que aceptaban o que se podría decir como que andaban detrás de los rabinos, de los fariseos, eran bien como apreciados en la sociedad, eran bien respetados, ¿ya? Pero también ellos, aquellos que no les hacían caso, como el caso de Jesús, eran considerados pecadores, porque en el fondo ellos creían que ellos tenían la verdad. El liderazgo judío creía que tenían la verdad, la revelación de Dios y que ellos interpretaban de manera correcta la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús se les presenta como alguien que les da vuelta su enseñanza, ellos lo rechazan. Y más encima igual decían que él era, bueno, que él comía con pecadores, que él se juntaba con pecadores, entonces igual lo consideraban como un pecador. ¿Ya? Sí, lo que quería decir que estaba meditando más cosas es que los fariseos eran manipuladores. ¿En qué Ujú, sentido? Manipuladores porque ellos querían que la gente creyera en sus interpretaciones, exacto. ¿ya? Pero no se ve una actitud de ellos de abrir la Torá, se podría decir, o el Antiguo Testamento, los libros proféticos, ¿cierto? Los libros de historia, no los acercaban a la gente. Entonces, Claro. yo creo que hay un peligro ahí, lo digo con mucho respeto esto también, sin enjuiciar a nadie. Recuerdo que en el seminario nosotros siempre nos decían de la responsabilidad que tenemos los pastores de enseñar la palabra de Dios. Yo creo Mm, que, claro, estamos llamados a enseñar, pero también a acercar la escritura, ujú, ¿ya? Para que la misma escritura también ilumine, ¿cierto? La mente de nuestros hermanos y hermanas y el Señor va a ir confirmando también las enseñanzas que, que se digan en el púlpito. O sea, yo creo que si uno como pastor tuviera esa misma actitud, ¿cierto? De los fariseos de decir, hermano, es que usted tiene que creer en esta interpretación, pero no le enseñamos a la gente a leer la Biblia, claro. ojo con eso, ¿ya? Porque nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra guía principal es la palabra inspirada de Dios, que es la Biblia, ¿cierto? Y ella es la que tiene autoridad sobre todos nosotros por igual, ¿ya? Y esto no quiere decir, no quiero abrir esta vertiente, ¿cierto? ¿Ya? Eh, los hermanos igual pueden interpretar la escritura, ¿sí? Porque todos somos intérpretes Ujú, de la palabra de Dios, ¿ya? Y cuando uno comparte la palabra, tiene que compartirla siempre con respeto, ¿cierto? Con respeto, con amor, y no, ¿cómo se llama? No, no caer, se podría decir, en cosas que estén, a ver, eh, que la forma no sea cuestionable, ¿ya? Y bueno, y si el Señor en algún momento también, porque esto también yo lo puedo decir, hay veces en que el Señor coloca mensajes en uno, ¿cierto? En nuestro corazón, en los que hemos sido llamados a predicar, y el Señor coloca pasión también, ¿cierto? ¿Ya? Que esa pasión no se malinterprete a veces como un reto o algo por el estilo, sino que se podría decir como ese fuego, se podría decir que se describe en el Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando yo he conversado con otros amigos pastores, eh, hemos llegado en esta conversación como a lo mismo. O sea, aquí yo no estoy, y con esto termino ¿cómo se llama? ujú. Mi paréntesis. Claro, o sea, hay veces en que el Señor, como esas ansias que el Señor coloca en una de predicar, sí es como un fuego, como una Mm, pasión muy grande de predicar el mensaje. Eso. mm. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿No? Vamos bien. Ya. Aquí voy a sacar esto un poquito. Hermana Anita, ¿Sí? respecto de lo que decía el pastor Daniel, lo que pasa es que desde el
la perspectiva del predicador se entiende de esa manera, pero desde Ujú. la perspectiva del oyente se entiende como eso, como entonces cómo equilibrar eso, porque cómo no se puede hacer entender a cada oyente, digamos, que es el fuego del Espíritu Santo que está obrando a través del predicador. Entonces yo creo que ahí el espíritu de dominio propio tiene mucho que decir a la hora de esa predicación cuando sucede eso, po. Porque se escucha a menudo eso de que, oh, parece que está predicando enojado, Ah, parece que está predicando enojado y uno finalmente no sabe si está enojado pero el asunto claro. es que si no produce un fruto, porque eso es lo que decía Pablo, po, que todo tiene que producir un fruto. Entonces ahí es donde, ahí no sé cómo, desde, desde la perspectiva de los oyentes, es una cosa y desde la perspectiva de los predicadores otra. ¿Cómo conciliar esas dos cosas para que eso tenga un fruto? Mm, sí. Em, Aunque igual, hermana, yo creo que cuando alguien está teniendo comunión con el Señor y escucha a un predicador que sí está también en comunión con el Señor, como que nuestro interior también se lo siente. Cuando a veces se eleva la voz o se llora o hay una emoción. eh, Porque el Señor en el fondo es el que está en medio, entonces, eh, claro, a veces hay personas que no, a lo mejor son más nuevas o, o no entienden cuando el Señor toca realmente el corazón, puede ser, pero claro, si uno está en comunión con el Señor, como que sí, muchas veces el Señor hace entender que efectivamente viene de Él y es una corrección o es algo que Él quiere exhortar o bien quiere enseñarnos o confirmarnos. Igual ahí también el Señor confirma, a lo que voy yo es que confirma su palabra también. Sí, o sea, yo, por ejemplo, bueno, un predicador que me gustaba, bueno, y que me sigue gustando todavía escuchar, por ejemplo, bueno, el pastor Mm, David Wilkerson. sí, No, esos mensajes, él, sí. por ejemplo, a ver cómo lo puedo describir, él como que retaba a la gente, pero uno podía percibir el amor de El amor de Dios, Dios en esa, claro, como el Espíritu Santo guía al arrepentimiento. exacto. Eh, Creo que eso es un buen ejemplo. Mm, sí. Bueno, siguiendo con el estudio, las implicaciones, bueno, ¿qué quiere decir las implicaciones? Quiere decir cómo esta parábola se ha usado o las repercusiones que ha habido de esta parábola o cómo se ha interpretado, ¿ya? Y bueno, aquí han sido muchas. Algunos estudiosos que le han dado algún sentido a la parábola dice, asocian al primer hijo con las comunidades gentiles, ¿ya? Que finalmente aceptan el mensaje del Evangelio, y al segundo con el pueblo judío, a quienes se les dio la oportunidad de ser el pueblo de Dios, pero que finalmente rechazaron al Mesías. ¿Ya? Es una forma o una forma de interpretar esta parábola es viendo al hijo obediente, se podría decir, como a los gentiles que aceptaron el mensaje y al pueblo judío como aquel que rechazó al Padre, a Dios. Y vamos a leer Hechos 18 del 1 al 8 y Juan 1 del 9 al 12, que nos confirma también esto que estamos diciendo. Si alguien lo tiene por allí, lo pueda leer. Hechos 18 del 1 al 8 y Juan 1 del 9 al 12. Tengo hechos. Del 1 al Perfecto. 8 me dijo. Sí, Hechos Del 1 al 18, 8, ¿sí? 18 del 1 al 8. Sí. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio
había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Entonces aquí volvemos a ver cómo esta dureza, dureza de corazón de aquellos que eran religiosos judíos. Y Pablo ya como que ya se cansa y le dice, ya me voy a los gentiles nomás definitivamente porque no quieren escuchar. Ya. Después veamos Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 12. ¿Sí, Amén. alguien? Dice, Amén. aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a Amén. todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. 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 Vemos también, claro, el rechazo de los suyos, que se dice que es el pueblo judío, pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron, el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén por eso. Amén Amén. por eso. Ya, otras implicaciones, otras interpretaciones dice que destacan la dualidad del decir y el hacer. Es decir, la teoría o lo que yo pienso versus la práctica o la obediencia a lo que yo estoy pensando. Aquí hay una palabra que quizás bueno, no está tan en la Biblia, la palabra integridad. Pero, ¿qué quiere decir la palabra integridad? Se relaciona con la obediencia. Es la capacidad de escuchar y responder positivamente a Dios. El Señor desea hijos consecuentes que obedezcan a su voz. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que Dios quiere que lo que yo diga, lo haga, ¿cierto? Que no sea como estos hijos. Lo ideal es que si yo le digo sí al Señor, haga lo que yo le digo que sí, ¿ya? Y que si yo digo, yo creo esto del Señor, yo lo pueda practicar en la vida. Y ahí entra lo que es la integridad, o bien la Biblia habla mucho de la rectitud, ya de ser como derechito para mis cosas, se puede decir. O de la fidelidad, de que si yo le digo al Señor sí, yo voy a cumplir mi promesa de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Dios está interesado en un pueblo que tenga una vida de obediencia a los valores del reino y que además sea productiva. La obediencia a la palabra de Dios no es un componente opcional en la vida cristiana, sino una responsabilidad primordial. Y lamentablemente en nuestro tiempo, hermanos, hemos visto que muchas veces la obediencia no es tomada en cuenta. Eh, Escuchamos mucho de la Biblia, escuchamos mensajes, escuchamos predicaciones, pero cuando nos enfrentamos a poder obedecer la palabra, eh, muchas veces no hay fruto, no hay fruto. Siendo que para el Señor, para Jesús, o sea, alguien que realmente era un discípulo, era aquel que decía sí y que obedecía. Si podemos ver, por ejemplo, lo que fue el llamado a los discípulos, dice la Biblia, que dejaron todo y le siguieron. Y en nuestro tiempo nos está dando muchas veces, no digo en todos los casos, pero nos está dando muchas veces eso, el poder decir sí al Señor y obedecer a su llamado, ¿ya? Yo creo que es una realidad que no podemos negar en este tiempo. Eh,
quizás lo hemos visto como, no como primordial la obediencia, eh, lo hemos visto quizás como anexo. Yo siempre le digo a mi esposo, yo creo que en la iglesia hay muchos llamados, hay muchos ministerios, hay personas que tienen llamados así muy específicos, pero hay personas que no están obedeciendo ese llamado. Yo creo que el Señor tiene eh, mucho más hijos que ha llamado al pastorado, que ha llamado a las misiones, eh, que ha llamado a profetizar, que ha llamado a hacer algún tipo de servicio especial para el Señor, pero están ahí, o están ahí, estamos ahí manteniéndonos, pero no siendo obedientes realmente al Señor, ¿ya? Y esta parábola nos enseña, pues, nos enseña que si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser fieles al Señor y debemos obedecer a su palabra. No sé si alguien quiere hablar, decir algún comentario al respecto. ¿No? ¿Sí? Hola, hola. Sí, yo Hola, quería hermana. comentar que estoy de acuerdo con lo que usted dice y yo creo Ujú, que en lo que hemos decaído como iglesia, como pueblo de Dios, en eso, mm, en no estar cumpliendo con lo que el Señor nos ha encomendado. Y ese ha sido el problema, pienso yo, en los últimos tiempos en que la iglesia ha decaído. claro. Y estoy de acuerdo con el pastor cuando hablaba delante que es tan esencial estudiar la palabra, como que Mm, pareciera que ahí es donde el enemigo quizás más nos ha puesto, no sé, alguna debilidad o pereza. Bueno, no el enemigo, nosotros mismos, claro. tenemos la tendencia a culpar al enemigo, creo que no. Creo que nuestra carnalidad, ¿cierto? Nuestra esencia, el de repente no estar en comunión, nos cuesta un poco lo que es el estudiar y lo importante de estudiar en comunidad, porque de repente igual Mm, podemos estudiar en la casa y todo, pero no es lo mismo de tener espacios de estudio. También creo que como iglesia estamos al debe con eso un mm, poco, de volver a reunirnos, de volver a juntarnos. La verdad que a mí me cuesta un poco en las redes, o sea, yo creo que en el tiempo de pandemia, como se habló de antes, fue de ujú, tremenda bendición porque a pesar que la forma cambió, el fondo fue preciso de seguir, mm, ¿cierto? Y yo lo hallé maravilloso en el sentido de que como era un tiempo de temor, de incertidumbre, de mucho miedo, el poder tener estas redes, el Señor lo permitió así, po, para que mm, la iglesia no decayera, para que la iglesia no flaqueara y para que estuviéramos unidos de alguna manera. Pero exacto. siento que después de que terminó la pandemia, como que necesitábamos otra vez mirarnos a los ojos, estrecharnos, ¿cierto? Abrazarnos, desearnos bendición. Y creo que pareciera que después de pandemia los estudios en profundidad de la palabra empezó como a decaer un poco. Al Mm, menos la experiencia que tiene Fundo, tengo la impresión que como que nos falta algo, no solamente de vernos el domingo o cada 7 días, sino que como congregación debiésemos tener no sé, siquiera un día a la semana, un ujú, estudio quizás de la palabra donde sea presencial, digamos, o quizás claro. hacer vigilias de oración, a lo mejor no estudio, pero que es bonito estar a la luz de la palabra, porque como que estudiar solo es bueno, pero como decía el pastor Daniel, uno necesita también guías del pastor, pues, pastorales, Mm, porque siguiendo un orden, o sea, todos tenemos que estudiar, pero para eso el Señor tiene ministerios, pues y los ministerios están por algo. Eso sí. significa que si están hermanos con tremendos ministerios, es porque en este caso nosotros que somos la congregación, parte de la iglesia, el pueblo de Dios, necesitamos como esa enseñanza. Es como eso. Gracias, mi hermana. A mí Hermana sí, Anita, sí. eh, No, 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 eh, hermano. lo bueno que aquí habemos de distintas denominaciones y claro, po, la idea siempre es que seamos como equilibrados, así como dice la hermana Verónica, que tal vez es bueno el estudio este porque venimos nosotros los lunes, por lo menos hay gente que viene habitualmente, pero también los físicos también son importantes, po. Mm,
y tal vez a lo mejor en las distintas congregaciones se tienden a ir para un lado o para otro, porque allá donde yo voy, a IBM, se hacen estudios y está súper bueno los estudios, porque incluso en la mañana, como se hacen de 10 a 11, y ahora hay un equipo de pastores, entonces está como para mujeres, para hombres, para jóvenes, y todos funcionando con estudios en ese horario, de Mm, 10 a 11. Pero tampoco hay así, pues, no hay así. A lo mejor claro, para la gente que no se puede, que no puede ir a esa hora o no quiere o lo que sea, que también a lo mejor estuviera combinar, pues si estos son como, es lo que sí, tenemos a la mano ahora también, pues. Entonces, exacto. no dejar ni una, sino que esto, por ejemplo, haya venido a sumar a lo que ya se hacía antes, pues. Claro, No sí. dejar de hacer lo otro y sumar esto como, si es algo bueno, sumarlo a la vida de la iglesia. Mm. Sí, yo creo lo mismo. Al final, claro, la idea es como no irse para ninguno de los dos lados, sino que como que haya equilibrio como en las formas, y usar los recursos que también el Señor nos ha dado, tanto lo online como lo presencial. Yo creo que hay situaciones en que sí, obviamente hay como más dificultad. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en Villarrica, usted está en Labranza, la hermana están en Fundo del Carmen, la hermana Lorena está en Pilla del Punto. Entonces, eh, lo bueno de esto es que se da que personas que estamos lejos, que no podríamos reunirnos presencialmente, las podemos hacer de manera online. Entonces, igual yo encuentro que hay que aprovechar las instancias, porque queremos estudiar la Biblia, queremos aprender del Señor y hay que aprovechar las instancias que uno tiene. Sí, o sea, bueno, esto es algo que yo vengo meditando hace un tiempo largo. Eh, lo digo también con el más respeto. Es que si usted se pregunta por qué yo siempre me coloco, como se dice, el parche en telería, es que más me han interpretado mucho la vida. Entonces, yo por eso explico antes lo que quiero decir. Ya. Mire, yo pensando mucho, meditando, reflexionando en Hechos 2, ¿ya? En un texto que se ha hablado harto en este último tiempo en Fundo del Carmen. Y claro, o sea, ahí uno ve que por obra del Espíritu, ¿ya? En la iglesia, naturalmente, no se ve ahí en el texto, en Hechos 2, no se ve que hay un pastor, ¿cierto? Un hermano diciéndole, hermanito, venga para acá, sino que dice, y todos permanecían juntos, o sea, la gente quería estar Mm, en comunidad, ¿ya? Ese es el primer punto que quiero decir, por obra del Espíritu, la gente quería estar en comunidad, ¿ya? Entonces, hoy en día pasa, ¿ya? Porque esto lo he visto en varios lados, ¿ya? A veces pasa, ¿cierto? Que como que nos cuesta un poco juntarnos. No sé si me entienden a lo que voy, ¿ya? Ya sea por el trabajo, por las responsabilidades, ¿cierto? Ya, etcétera. Pero creo que es fundamental que el Señor obre en medio de nosotros para que nuestro panorama, como se dice por ahí, ¿cierto? ¿Ya? Decir, ya, y este fin de semana, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Ya, el cristiano, ¿cierto? Estamos hablando del cristiano comprometido, ¿cierto? El que tiene pasión por Dios, ¿ya? mm, Ya, mi panorama para el día domingo, ir a la iglesia, amén, ¿cierto? ujú. Vamos a cantar, nos abrazamos, conversamos, nos tomaremos un tecito, un cafecito, no sé, un vasito de agua, amén por eso. Ya, pero y el día sábado o el día viernes, ¿cierto? Ya hay culto de jóvenes, ya, pero es como decir, ¿cierto? Como este anhelo de decir, oye, ya, hoy día tengo ganas de juntarme, no sé, a leer la Biblia y conversar de Dios. No sé si me entienden a lo que voy, que Dios ya obre en medio de cada uno de nosotros y que tengamos esas ganas, ese deseo, ese Mm, ánimo ya de simplemente querer estar juntos y, ¿cómo se llama? Y hablar en torno a la Biblia, en torno al reino, ya. mm, Eh, yo creo que eso sería algo muy lindo, ¿ya? Y así también podríamos ir motivando a otros, no tan solamente como ha dicho hoy día mi esposa, como lo vimos el día sábado con los varones,
no es tan solamente decir un discurso, ¿cierto? Sino que cuando la gente vea y diga, oye, no sé, pues, hay hermanos que se están juntando y se juntan a tomar oncecita, no sé, y hablen de la Biblia. No, ya, vamos, ¿entiendes? Como más allá de que sea, ¿cierto? O sea, y que se puede implementar esto como una actividad, se podría decir, no sé cómo decirlo, una actividad así como ya formal, como lo tenemos aquí los días lunes a las 8, pero el decir, oye, no sé, juntémonos, conversemos, reflexionemos, oremos, no sé si Mm, me entiende, o sea, que el Señor coloque ese ánimo en el corazón mm, y, y déjeme decirle que el Señor obraría harto ahí y- y mucha gente aprendería de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la iglesia primitiva tenía ganas de juntarse. mm, Eso nomás yo quería eh, recalcar, ¿ya? Y que mm, obviamente si hay hermanos que lo están viviendo, amén, mm, sígalo haciendo. Si usted lo está haciendo en su iglesia, en donde se está congregando, le animamos a que lo siga haciendo, ¿ya? Y que impregne a otros de esas ganas de estar en comunidad, ¿ya? De que no vivamos, ¿ya? Esta fe, este cristianismo tan solo, porque cuando el pueblo de Dios está unido, ahí es donde el Señor obra, mm, ¿ya? mm, Eh, una de las cosas que hace muchas veces que la gente, ya me voy a colocar a predicar, perdón, pero una vez la gente, ¿cómo se llama? Que se vaya a la iglesia es porque no logra echar raíces, ¿cierto? ¿Y qué es mm, echar raíces? ujú, ¿Ya? Echar raíces en una iglesia quiere decir que uno tiene amigos, tiene personas cercanas, tiene personas que, no sé, que me invitan a tomar once, que me invitan a almorzar, ¿cierto? Personas que me demuestran amor, mm, ¿ya? Entonces, cuando yo soy de esta manera, ¿ya? Eh, a uno le dan ganas de formar parte, ¿ya? De la comunidad y yo en ese sentido n- no lo había hecho hasta este momento, pero sí yo, por ejemplo, doy gracias a la iglesia de Fondo del Carmen, ¿cierto? A todos los hermanos que nos han invitado ¿cómo se llama? A tomar necesita, a ujú. almorzar, Sí, eh, compartir. a Ujú, compartir, que nos dan un vasito de Coca-Cola, ¿cierto? Todas esas cosas a nosotros nos han hecho muy bien, ¿ya? Y precisamente, ¿cierto? Una de las cosas que nos hizo volver a congregarnos, ¿cierto? Desde Villarrica, y es bueno decirlo públicamente, fue cuando hicimos nuestra práctica pastoral, la iglesia igual fue muy muy, cariñoso. Mm, fue muy cariñosa con mm, nosotros. Así que yo en ese sentido honro a la iglesia, mm, honramos como matrimonio a la iglesia y le animamos también a las otras congregaciones a que puedan ser así porque esas cosas suman y edifican. Amén. mm. A ver, ya vamos a ir concluyendo ya. Bueno, la enseñanza más importante de esta breve parábola se relaciona con la obediencia. Para Jesús debe haber una continuidad estrecha entre la teología, es decir, lo que comprendo de Dios en su palabra, y la práctica, entre el querer y el hacer, entre lo que se nos dice que deberíamos hacer en nombre de la religión y lo que realmente vamos a hacer como representantes del reino de Dios, o sea, la consecuencia de vidas. Integridad es la capacidad de pensar y actuar en consecuencia. Es relacionar íntimamente lo que se dice con lo que se hace. Es vivir a la altura de la vocación con la que fuimos llamados, como predicaba Daniel ayer, donde el amor, la paz, el perdón, la justicia, el gozo y la misericordia son valores fundamentales e indispensables. ¿Ya? Como les decía adelante, lo importante de esta parábola o qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en el fondo es que podamos ser hijos que obedezcan a la palabra de Dios, que podamos ser hijos que seamos fieles al Señor, que seamos íntegros, que lo que decimos lo podamos cumplir. O si hablamos, como decía el Dani, si hablábamos del amor, que lo podamos practicar el amor, que no sea solo discurso. Igual yo estuve el sábado con el grupo de varones, ahí me colé, y ellos hablaban mucho, o estaba el tema que se hablaba era el tema de que hay mucha inconsecuencia actualmente en las iglesias. Nuestro discurso a veces es muy bonito,
pero no lo practicamos. O no lo vivimos en el día a día, o lo vivimos solo el día domingo cuando nos juntamos con los hermanos, pero en la casa tenemos la escoba. Entonces, el Señor lo que quiere es que realmente nosotros seamos cristianos, seamos hijos, que sean íntegros y que sean, si dicen creer en algo, lo podamos practicar, ¿ya? Y eso es lo que él también les decía, en este caso a los líderes religiosos, ¿cierto? Que estábamos viendo, a los fariseos. Ustedes predican, pueden predicar muy, muy lindo, pueden hacer cosas muy lindas, se podría decir, pero son sepulcros blanqueados, decía el Señor, ¿ya? Entonces, al final, lo externo no vale de nada. El Señor quiere el interior de nuestro corazón, que es lo que estamos creyendo en el fondo y que es lo que estamos, si estamos actuando en consecuencia de lo que decimos creer. Así que eso. Si alguien quisiera dar algún último comentario para ir cerrando el estudio. Hermana Anita, quizá agregar que, ¿por qué el Señor insiste tanto en eso de que tiene que ser íntegro en nuestra vida, el discurso y la práctica unidos? Porque esto, bueno, esto es un aporte antropológico. Cuando yo hacía investigación, ¿Mm? nosotros en la antropología se ven estos dos niveles de realidad, lo que la gente dice y lo que la gente hace, en torno a la cultura, en torno a sus valores, que eso es lo que ve la antropología. Y de una cosa que cuando uno analizaba los datos, esto era lo primero que afloraba, pues, que había una disociación entre el discurso y la práctica de la gente. Entonces, Mm. eso es lo natural del ser humano, como Claro. pensar algo o creer algo. Por ejemplo, yo hacía investigación en la cultura mapuche, po, y decía, no, es que nosotros creemos esto respecto de tal cosa y todo, pero cuando uno hacía observación de lo que hacían, eso estaba disociado. Y eso salía inmediatamente en nuestros análisis. Mm, Entonces, eso me hace pensar a mí que como investigadora de este nivel de realidad que es natural del ser humano. Por eso en la Biblia nosotros nos insiste tanto en que debe ser unido, exacto. que es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Lo que Mm, nosotros creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Pues son tres cosas. Nuestros claro, valores, nuestros valores, lo que hablamos acerca de estos valores, estos principios y si los llevamos a la práctica. Eso. claro. Gracias, mi hermana, por el aporte. Entonces viene en nuestra humanidad, se puede decir, el ser inconsecuentes. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario final? Me pareció muy interesante lo que dijo mi hermana Angélica, de verdad, me hace pensar y me hace pensar profundamente en el poder de Dios. Mm, Porque al final del día nosotros como seres humanos somos así, po. Nuestra condición humana es así, solamente algo poderoso, algo divino puede hacer esa transformación en nuestros corazones. mm, Entonces ahí uno ve el amor, la misericordia y el, el estar eternamente agradecidos por haber sido alcanzado, porque en nuestra propia humanidad no podemos. No hay mm, forma. La única claro. forma es el poder de Dios, que era el pasaje que nombraba el pastor Daniel. O sea, Mm, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder tiene que ver con lo que acaba de decir nuestra hermana. Así que mm. doy gracias a Dios por ello. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Tranquilitos. Bueno, bueno, damos gracias al Señor por el estudio de hoy. Le voy a pedir a mi esposo que pueda terminar orando. Dios Amén. nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, como dice nuestra hermana, que nos ayude a ser consecuentes, porque en realidad, Mm, eh, o sea, a todos nos, o sea, yo creo que cada ser humano tiene un grado de inconsecuencia y por eso la Escritura dice que el Señor nos va a perfeccionar hasta que partamos de esta tierra o hasta que Cristo venga, ¿ya? O sea, mm, eso es una realidad
y que el Señor nos ayude también a ser humildes, a ser conscientes de nuestras inconsecuencias, porque, como dice la Escritura, Dios resiste al soberbio, ¿cierto? El soberbio al que le cuesta como reconocer sus errores, pero da gracia al humilde, ¿ya? Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, porque tú nos hablas con tu palabra, nos hablas a tiempo, afuera de tiempo, Señor, y en cada momento. Te quiero pedir en esta hora que tú en primer lugar nos perdones por cada una de las inconsecuencias que tanto tú y nosotros, Señor, en lo íntimo, eh, tenemos conocimiento que están ahí. Y si hay quizás, Señor, alguna inconsecuencia que no nos hemos dado cuenta, oramos, Señor, también para que tú nos alumbres con la luz de Cristo y que con el poder de tu Espíritu tú nos ayudes a poder, con tu gracia y tu poder, que tú nos transformes para que podamos ir pareciéndonos cada día más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, a reconocer cada día, Señor, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu poder, Señor, para ser humildes, para poder, como dice la Escritura, para ser, Señor, buenos para escuchar, Señor, que no seamos tan dados al hablar, que no seamos dados al enojo, Señor, sino que tú nos ayudes a mirar a las personas con misericordia, con gracia, con amor, Señor, y que podamos, Padre Santo, a través de la predicación y también del ejemplo, del colocar en práctica la Escritura, que podamos, Señor, alumbrar a otros y darte la gloria a ti. Que por sobre todo, Señor, te demos la gloria a ti y tú te agrades de nuestra manera de vivir en cada momento, que tú te agrades, Señor, de nuestra manera de vivir cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos solos, Señor, cuando vamos al trabajo, cuando estamos manejando un auto, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos, no sé, en el médico, cuando estamos, Señor, en cualquier lugar. Ayúdanos, Padre Santo, a encarnar y a mostrar, Señor, que tú eres real, que tú vives, Señor, y que que si por algún motivo, Padre Santo, nosotros cometemos algún error, incluso, Padre Santo, delante de aquellos que no te conocen, ayúdanos a tener la humildad para pedir perdón y para reconocer, Padre Santo, que nos hemos equivocado. Ayúdanos, Padre Santo, a que cuando cometamos un error podamos pedir perdón. Así que te damos gracias, Señor, que podamos pedir perdón y que también tu gracia nos transforme para no volver a cometer, Señor, ese error y que así tu nombre, Señor, sea glorificado. Así que te damos gracias, Padre Santo, y te alabamos y te pedimos, Señor, de manera especial por todas nuestras iglesias, Señor, por cada congregación, Señor, por cada hermano que escucha este estudio, para que tú obres con tu gracia en cada una de nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a ser consecuentes con lo que hemos aprendido de tu palabra. Te damos gracias, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Que descansen. Chao, chao. Chao, Bendiciones Chao, para chao. todos. Bendiciones. Hermana Chao, chao. Anita, hermano Daniel, ¿le puedo hablar por el